Hola, ahora. Tenemos ahora a la doctora Cores, es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente residente de Cirugía Ortopédica Traumatológica en el Hospital Universitario de la Fe. Tiene experiencia en asistencia quirúrgica y planes de rehabilitación. Es miembro de la SOTOCAP y de la SECOT. Vamos a escuchar a la doctora y luego haremos una ronda de dudas, preguntas, lo que necesitéis a los especialistas de este primer bloque que son de traumatología. Gracias, doctora. Bueno, primero dar las gracias a Marta y a la asociación por darme la oportunidad de estar aquí, que como residente es muy enriquecedor. Y yo voy a hablar de cuál es nuestra experiencia y lo que hay descrito en la literatura acerca de las fracturas, tanto en miembros superiores como miembros inferiores en la edad adulta de los pacientes afectos de displasia fibrosa y síndrome de McCune-Albright. Para comenzar, hacer la idea que se ha repetido de que es una entidad muy poco frecuente, de menos de 1 de cada 2.000 la prevalencia, siendo menos aún el síndrome de McCune-Albright, 1 de cada 100.000, y la prevalencia es difícil de describir por el hecho de que muchas formas son asintomáticas. No hay diferencias entre hombres y mujeres y la edad media del diagnóstico suele estar entre los 5 y los 30 años. En cuanto a la clínica, sabemos que lo más frecuente es que haya formas asintomáticas. Las lesiones óseas aparecen a edad temprana, pero cuando dan la cara y más la clínica rondan los 6 y los 10 años, siendo lo más frecuente, dentro de las formas sintomáticas, los dolores óseos o también las fracturas. Vemos que a lo largo de la vida esta clínica va disminuyendo, tanto los dolores como las fracturas, pero las lesiones permanecen en el hueso. Lo más frecuente, como han explicado anteriormente, es que la lesión se localice en el fémur proximal, dando esta deformidad llamada de encallado de pastor. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la edad adulta? Pues lo más frecuente, de nuevo, son las formas asintomáticas, pero si hablamos de clínica tendremos dolores óseos, fracturas, deformidades en los huesos provocadas por fracturas en la infancia que dificulten caminar y demás. Pero ¿cuántas fracturas hay en la edad adulta? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo ocurren? Pues son preguntas para las que hay difícil respuesta. Por tanto, decidimos revisar la literatura más reciente y nos encontramos con este artículo de 2022, en el que el objetivo de este estudio de cohortes era caracterizar la prevalencia de las fracturas e identificar los factores de riesgo. En este estudio de cohortes se incluyeron 419 pacientes repartidos en dos cohortes. Una era del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos y el otro de un centro médico de la Universidad de Leiden. Vemos que en el caso del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos los pacientes son más jóvenes y más afectos de la enfermedad. Esta afección se estableció mediante una gamografía ósea, como vemos en la imagen de la derecha. Así, en líneas generales, tenemos que el total tuvieron 59% de los pacientes una o más fracturas, siendo la localización más frecuente el fémur proximal, seguido del húmero y la tibia. En cuanto a lo que va de esta charla, ¿cuántas ocurrieron en la edad adulta, en mayores de 16 años? Pues el 22% de las fracturas. Relacionando también que a mayor carga de la enfermedad descrito en la gamografía, tenían mayor riesgo de fractura. Y también vieron una asociación entre la patología endocrina, que supongo que habrá una charla después, como la pubertad precoz, el hipertiroidismo y el exceso hormonal de crecimiento, se relacionaban con mayor tasa de fracturas y edades más jóvenes. Y en este otro artículo, ya más antiguo, en 2003, vemos que también se vuelve a hacer la misma idea, que hay la clínica es más frecuente entre los 6 y los 10 años, con un pico de fracturas ahí, y luego disminuye la edad adulta. Aunque sí que aquí describen un nuevo pico, un segundo pico, de mayores de 36 años por la osteoporosis senil, es decir, es un hueso que afectado por osteoporosis de la edad, sumado, superpuesto a un hueso ya debilitado, como han explicado en las charlas anteriores. Y también se ve de nuevo que la zona más frecuente de fractura es el fémur proximal, con un ligero cambio de tendencia en las edades más tardías hacia la diáfisis del fémur. Pero ¿qué tenemos nosotros o nuestra experiencia en nuestro hospital? Pues primero hacer hincapié en la idea de que una vez que el paciente abandona la edad pediátrica, en nuestro caso, ya son seguidos y tratadas las fracturas en el resto de hospitales de la Comunidad Valenciana. Entonces nuestra muestra es mucho más pequeña que la edad pediátrica. Pero en total tenemos 5 fracturas descritas. 2 entre los 15 y los 25 años, una entre los 25 y los 35 y 2 en mayores de 35 años. De las 5 tenemos que 3 ocurrieron en fémur proximal, una en la diáfisis de la tibia y una en el diáfisis del húmero. En cuanto a las 3 del fémur proximal, todas se trataron mediante tratamiento quirúrgico con enclavado endomedular, que como os he explicado antes, este hueso es un hueso debilitado, por tanto utilizamos sistemas
que también empleamos en las fracturas de los pacientes más arañosos con osteoporosis. En cuanto a la diáfisis de la tibia, también se trató con tratamiento quirúrgico mediante enclavado endomedular y únicamente se trató de manera conservadora ortopédicamente la diáfisis del húmero, con una consolidación completa, como vemos en la imagen de la derecha. Por tanto, como conclusiones, podemos decir que a mayor carga de enfermedad, mayor riesgo de fractura, que el fémur proximal es la localización más frecuente de fractura, que nosotros empleamos técnicas quirúrgicas dirigidas a pacientes con calidad osteoporósica del hueso y que en la edad adulta el porcentaje de fracturas disminuye respecto a la edad pediátrica. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un apartado de preguntas. Si los ponentes os podéis acercar aquí porque os van a preguntar. María, Pedro, Claudia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la doctora Ros el tipo de clavo que ha descrito, que ha dicho que era macizo. Entonces, ¿ese clavo no acompaña al crecimiento del niño o sí, también es telescópico a pesar de ser macizo? Es que eso no me ha quedado claro. El clavo telescópico que ha comentado el doctor Domene es un clavo macizo metido dentro de un clavo hueco y eso lo hace telescópico. Este clavo es totalmente macizo. La diferencia es que todos los clavos que utilizamos en la traumatología, que yo sepa todos, son huecos por dentro. Metemos una aguja, reducimos la fractura, alineamos el hueso con la aguja, que nos permite, la aguja es más fina y nos permite mover el hueso para alinearlo, y a través de esa aguja metemos el clavo. La mayoría son huecos. ¿Qué pasa? Que al ser hueco no se puede hacer un clavo fino, tenemos un límite. Entonces, este clavo, al ser macizo, podemos hacerlo más fino. Y podemos disminuir la edad en la cual lo podemos poner, y en niños, pues hasta de incluso 7 años, se puede poner este clavo, en vez de una placa. El clavo va, como he comentado, al ir por dentro del hueso, acompaña las cargas dentro del hueso y ayuda a que una la fractura. La placa